Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Se escala ustedes la actualidad en este caso, y la actualidad pasa por la presencia de nuestro invitado. Vamos a hablar hoy, fíjese por dónde, de economía, y vamos a hablar de la situación de la crisis, porque para ello tenemos con nosotros, acompañándonos en los platós de Canal 4 TV, a don Ricardo García Saldívar. Don Ricardo García Saldívar es doctor en economía en la Universidad de París y a su vez también es miembro del Consejo Científico de ATAC en España. Y vamos a hablar de la presentación, porque vamos a presentar, en este caso se presentará aquí en esta ciudad de Telde, para aquellos vecinos y vecinas y televidentes que nos están viendo, que quieran interesarse un poco de la situación económica, de la crisis, cómo llevamos, que si estamos saliendo, cuáles son las perspectivas y demás, pues se va a presentar el libro de 10 años de crisis. Y para ello tenemos con nosotros como invitado, como decíamos anteriormente, a don Ricardo. Muy buenas tardes, usted bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. ¿Cómo está viendo usted Canarias, en este caso Gran Canaria? Bueno, yo he venido bastante, es una isla que me gusta mucho, siempre que puedo, tengo aquí buenos amigos y bueno, en este caso me han pedido que venga a presentar este libro y bueno, yo encantado porque es encontrarme con buenos amigos, encontrarme con un espacio que me gusta mucho y aquí estoy. 10 años de crisis, nos remontamos al 2008. Pues sí, en el 2008, ¿quién iba a decir que iba a pasar lo que pasó? La verdad es que ATAC, que es una organización internacional, es un movimiento social, el que yo llevo pues trabajando mucho tiempo, desde que se creó en el 1998, ya fue el siglo pasado, qué bárbaro. Veníamos diciendo que la economía se había financiarizado, una palabra muy fea, financiarizado. Pero es que efectivamente las finanzas poco a poco fueron tomando el control de la economía, fueron haciendo una serie de movimientos, burbujas, mercados que se expandían, elementos realmente que tenían una capacidad de inestabilidad y de explosión, como después se reveló. Y la verdad es que desde el 2003-2004 veníamos diciendo que era muy peligroso lo que estaba ocurriendo, pero no en España, sino a nivel mundial, porque si algo ha ocurrido es que la economía se ha globalizado, ¿no? Y efectivamente ocurrió que de repente, pues por lo que ocurre con las burbujas, es decir, que de repente los precios se disparan y llega un momento en el que la burbuja además es un bonito símil, porque burbuja es como un globo, ¿no? O sea, es decir, que hay aire fuera y hay aire dentro, pero hay una membranilla nada más que lo separa, pero cuando se pincha es que no hay nada dentro. O sea, es decir, parecía que era una cosa sólida, como una roca, y no, era el aire. Pues la burbuja estalló, primero estalló en el sector inmobiliario norteamericano y estalló en el sector inmobiliario español, pero después estalló también en la banca, que se convirtió en entidades totalmente insolventes, pero como estamos en un sistema en el que parece que si la banca quiebra, pues hay un desastre, entonces los gobiernos de todo el mundo se pusieron a salvar a los bancos, a rescatarlos con dinero público, por supuesto. Todo eso ocurrió hace 10 años. El 15 de septiembre del 2008, el gobierno estadounidense, estamos hablando del imperio, por así decirlo, dejó que quebrara un banco muy importante como era Lehman Brothers, y a partir de ahí se desencadenó una verdadero crack financiero. Los valores bursátiles empezaron a desplomarse, los bancos tenían activos con los que contaban para su solvencia que dejaron de tener valor, con lo cual empezaron a ser insolventes, y se desencadenó realmente un proceso demoníaco. Si hubiera quedado ahí, pues realmente no estaríamos ahora como estamos. El problema es que en economía, cuando el sistema financiero falla, toda la economía
entra en problemas, la economía productiva, ¿no? La economía de las que producen bienes, no de las que juegan con activos virtuales, acciones, papeles, derivados, activos financieros. Y eso pues desarrolló un proceso muy conocido, porque crisis en el sistema ha habido muchas, que se produjo a nivel global, primero en Estados Unidos, luego llegó a Europa y afectó a la mayoría de los países del planeta. Ese proceso lo que consiste en que deja de haber capacidad de financiación para producir, se produce menos, se despide a los trabajadores, por tanto los trabajadores tienen menos recursos para comprar bienes. Eso hace que de alguna manera todavía se venda menos, en fin, es una espiral hacia la recesión muy grande. Si hubiese una crisis como las muchas que ha tenido este planeta a lo largo de los siglos, pues no hubiera pasado nada, pero es que llevamos 10 años que dicen que se ha acabado. Entonces, de eso justamente es de lo que en ATAC queremos llamar la atención. Hemos hecho un libro diciendo que desgraciadamente no se ha atacado lo malsano que había y puede volver a ocurrir perfectamente. Aparte de que las transformaciones que ha habido son tan grandes y tan fuertes que más vale que nos replanteemos cómo tener un sistema económico y financiero que le sirva al ciudadano, que le dé, niveles de calidad de vida y de satisfacción como las que ofrecía hace, 2 o 3 décadas, ¿no? O sea, yo estudié economía en los años 60, el sistema era un sistema que ofrecía trabajo para todo el que lo quería, que era un sistema, que era más o menos estable porque se producían bienes, había un crecimiento, la gente que se incorporaba al mercado laboral encontraba trabajo sin niveles de precariedad, que es una palabra nueva que ha aparecido en los últimos años, con lo cual yo me pregunto, ¿este sistema ahora mismo es capaz de ofrecer o realmente eso que llamamos crisis en realidad son, como dicen los médicos, la palabra crisis es una palabra de medicina, son indicadores de que efectivamente el sistema no funciona y hay que hacerle profundas reformas porque si no, va a seguir en esto que llamamos crisis de forma perenne, ¿no? Pero esta crisis y esta burbuja que se ha orquestado, que se ha creado, que se ha puesto, no ha sido orquestada a sabiendas de que esa burbuja se estaba inflando y que iba a estallar en algún momento. No se podía ver. A ver, la palabra orquestada es, nos lleva a algo así como una conspiración, es decir, como si alguien realmente estuviera detrás manejando los hilos, ¿no? Yo realmente no creo que en estos momentos en el sistema planetario haya este gran hacedor que tiene con sus deditos y sus hilos manejando las cosas. No, es la lógica del sistema la que crea un poco los problemas. Esa es mi opinión. Es decir, cuando una persona va a un banco, y esto es algo que me lo han contado en primera persona, no es que me lo hayan contado. Cuando una persona a principios de este siglo, ¿no?, tenía unos ahorros y iba a un banco a decir, vamos a ver, yo estoy ya cerca de la jubilación, me gustaría que estos ahorros que tengo pues me rentaran algo para que cuando deje de trabajar, pues me dicen que las pensiones públicas no van a dar de sí, mejor veo unas pensiones, me creo un fondo para que me dé, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué le decía al director del banco? El director del banco le decía, mira, tú tienes ahí 20.000 euros, yo te dejo otros 30.000 y compra viviendas, porque ahí vas a tener una rentabilidad enorme, o compra viviendas o compra acciones preferentes, Ojo,
que eso ya era más un delito, ¿no? Es decir, es la propia lógica de la codicia del sistema la que alimentaba esa burbuja. Pero es evidente que la burbuja iba a estallar, pero se tenía confianza en que los mecanismos que los sistemas se han dotado. Por ejemplo, todo país tiene un banco central, en este caso es el Banco de España, y la responsabilidad y la función del Banco de España era evidentemente controlar que esa burbuja no llegara a niveles, pero no los técnicos, porque los técnicos sí decían que había burbuja, sino los que estaban dirigiendo el Banco de España decían que no había burbuja, que era lógico, que había un cierto calentamiento, ¿no? Es decir, que es el propio sistema el que realmente ha creado esta maquinaria infernal. Por eso nosotros pensamos que hay que hacer reformas. Desde ATAC y desde otras organizaciones estamos insistiendo con una serie en que hay que reformar, tiene que haber un control de la sociedad sobre las finanzas, que no lo hay en este momento. Las finanzas tienen excesivo poder. Entonces, ese es un poco el tema que nosotros planteamos. Pero hay un tema que de alguna forma está subyacente y es el que planteaba antes. En cualquier caso, el sistema ahora mismo no está cumpliendo. No está cumpliendo porque se suponía que, en la organización que tenemos en la sociedad, donde hay unas empresas y unos propietarios de esas empresas y del capital, y hay unos ciudadanos que lo que hacen es vender su fuerza de trabajo, vender su posibilidad de ayudar a producir para poder vivir, eso no está funcionando. No está funcionando por muchas razones. Podemos hablar después de la robótica, por ejemplo. Es decir, ahora mismo hay un hecho. Por primera vez el año pasado hemos conseguido producir lo mismo en España que producíamos en el año 2008. Ahora lo estamos produciendo con 2 millones de trabajadores menos. Y esos 2 millones de trabajadores menos, antes eran necesarios para producir, ahora ya no lo son. Es decir, que el propio sistema ahí tiene un fallo que de alguna forma tenemos que pensar y corregir. Pero estos son los ciudadanos los que tienen que ser conscientes un poco de esto y exigir que se hagan esas reformas, que se hagan esos cambios. Porque en estos momentos la economía necesita reformas muy urgentes. ¿Y qué poder tienen los ciudadanos para poder hacer que se exija que se haga esta reforma? Bueno, pues estamos en un medio de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes porque transmiten a los ciudadanos aquello que necesitan saber. Los medios de comunicación generalistas, pues normalmente muchas veces parecen correr transmisión del lenguaje oficial, ¿no? Hemos salido de la crisis. Y por tanto, como decíamos, ya vamos a volver a lo que teníamos antes, que es pues que la economía ofrezca trabajo a quien, trabajo remunerado, porque trabajo sobra, no, trabajo remunerado, claro, empleo, a quien lo necesita, a quien lo busca. Seguimos teniendo en nuestro país unos déficits enormes en incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es decir, allí, pero no sale, es decir, no sale porque desde nuestro punto de vista, yo ahí ahora como integrante del Consejo Científico de ATAC, pues estamos aplicando políticas que son equivocadas, que no, por ejemplo, la austeridad, las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad no han dado los efectos no han dado los resultados que se suponía, porque se nos dijo que el problema era que habíamos gastado por encima de nuestras posibilidades, es decir, el problema era nuestro, porque nos habíamos endeudado cuando en realidad no teníamos para qué nos endeudado. ¿Pero por qué nos hemos endeudado? Pues porque sistemáticamente en los últimos 15 o 20 años los salarios se han reducido. Es decir, la cantidad de dinero que tiene la gente para hacer frente a sus necesidades
o sus caprichos, porque claro, también se pueden querer comprar el móvil de última generación o cambiar de coche cada año y tal, pero bueno, eso antes lo hacían ahorrando con su salario, ¿no? Ahora no, ahora lo que el sistema es que se endeuden, y la espiral de la deuda es, digamos, absolutamente una bomba de relojería. Pero esto no puede ser, y vuelvo al orquestado a través de la banca. Esto es fácil, es que yo nunca lo he entendido, y por mucho que me lo expliquen lo sigo sin entender, el cómo y usted ha dado una clave. Nos hemos endeudado, han hecho como que si los ciudadanos fueran el culpable de la crisis económica, como si el ciudadano fuera el culpable de que se haya endeudado y que no, es que gastaba, y encima aquellas cabezas pensantes, entre ellos los directores de bancos y demás asesores, el que decía es que hay señores que se han endeudado, han gastado más de sus posibilidades, que después ya sabemos quién son los que han gastado más por sus posibilidades, aquellos que se han llevado y han hecho este desastre y se han llevado esas grandes multimillonarias indemnizaciones a través de los bancos, de las cajas y de esas empresas, y sobre todo algún que otro político. Sí, quizás me expreso mal. Cuando yo he dicho, por ejemplo, que no soy no creo mucho en en que manejan los hilos, lo que sí afirmo, y en ese sentido estoy de acuerdo, es que la banca es culpable. La banca, en nuestro país y en muchos países, en Europa y en Estados Unidos, la banca es culpable. Es decir, la banca, de alguna manera, ha trabajado, ha asumido riesgos que no tenía por qué haberlos asumido, y si los ha asumido y ha perdido, pues es el principio capitalista. Tú entras en una empresa, o sea, si hay beneficios, pues evidentemente van para los accionistas, pero si realmente la empresa se transforma en insolvente, la empresa quiebra y los capitalistas, los propietarios de las acciones, pierden el dinero. Esto no ha ocurrido en la banca. La banca ha asumido por una parte riesgos excesivos, ha alimentado la burbuja, ha dado préstamos sin controlar exactamente la garantía, y luego cuando se ha visto de alguna manera en la situación de insolvencia, ha llamado al Estado para decirme rescátenme. Claro, el tema es un poco más complejo, siempre los temas son un poco más complejos, y en estas charlas a veces corremos el riesgo de simplificarlos. Es verdad que cuando decimos la banca, habría que diferenciar entre la banca, por ejemplo, la banca española y la banca alemana o la banca francesa. Porque, ¿qué ocurrió? Ocurrió que cuando este país se estaba haciendo rico con la burbuja inmobiliaria, y los banqueros se estaban haciendo rico con la burbuja inmobiliaria, y los especuladores, llegó un momento en el que no tenían el dinero que se necesita para seguir creando dinero, ¿no? Siempre un banco que crea dinero necesita tener unos fondos propios. Entonces, como no los tenía, se los pidió a la banca alemana y a la banca francesa. Y la banca francesa, la banca alemana, ¿qué le sobraba? Porque evidentemente en el tema europeo los tratados han hecho que España se especialice en producciones de bajo nivel, de bajo valor añadido, el ladrillo y el turismo. Se ha desindustrializado en nuestro país, eso ha sido un efecto de los tratados de la Unión Europea. Pues entonces, lógicamente, esa banca francesa y alemana, cuando de repente vio que la banca española podía quebrar, ¿qué hizo? Forzar y exigir a los políticos que cambiaran la Constitución española. Y se modificó el artículo 135 para decir que del presupuesto estatal lo que más tiene prioridad es pagar a los bancos, es pagar las deudas. Pero, lógicamente, en este caso era por el riesgo que había de que la banca española no pudiera pagarles a la banca alemana y a la banca francesa y a otras bancas, o sea, evidentemente, pero básicamente los créditos que habían recibido durante la burbuja venían por ahí. Claro, aquí hemos entrado ya un poco más en las tripas, pero efectivamente la banca es culpable. La banca española
es culpable en la medida en que en esos momentos tenía que haber parado de alimentar la burbuja dando créditos y no ir a endeudarse con la banca extranjera. Pero la banca extranjera, si asumió ese riesgo, después tenía que haber perdido lo que había apostado, pero no perdió porque ahí entramos entonces ya en la otra pata de la sociedad. Una es la economía, pero otra es la política, es decir, el poder político. La banca en estos momentos y los sectores financieros tienen tal inmenso poder que son capaces de, a un gobierno socialdemócrata como el de Zapatero, exigirle que cambiara la Constitución, y lo hizo. Antes me preguntaba, ¿qué puede hacer el ciudadano? Primero, conocer esto. Porque si conoce esto, evidentemente, luego, a la hora, estamos en un sistema democrático y político en el cual, bueno, pues uno es muy libre de votar a quien sea, pero, lógicamente, a la hora de votar es importante conocer cuáles son las políticas y cuáles son los intereses que se defienden cuando se desarrollan determinadas políticas. Pero tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en ese pacto de cambiar la Constitución, el artículo 135, para beneficiar, en este caso, a la banca, así de claro, hay un factor. Nos hemos metido en una crisis. Hay una fusión de las cajas para convertirse en banco. Ahí está el señor Rato con el señor y los demás para hacer Bankia que entraba en bolsa. Y ha estado un factor importante, que es el Banco de España, que es el que tenía que estar velando de que todos los parámetros se cumplieran. Sí. Y hemos visto que no ha hecho nada. Había una dejación por parte del Banco de España. Y estamos hablando de que ha habido una dejación por parte del Estado. Sí. Yo, de todas maneras, quiero insistir en un hecho. Es decir, ha habido mala gestión. Pero no solo la mala gestión es la que ha creado los problemas que estamos viviendo. Porque en otros países no ha habido esa mala gestión que tiene que ver con las corruptelas y con la corrupción, y sin embargo también hubo una crisis profunda que hizo entrar en recesión. Lo que pasa es que, bueno, pues fue menos dañina. En nuestro caso, España es el país que más empleo ha destruido en la crisis. Por otra parte, es el país donde más desigualdad, el crecimiento de la desigualdad ha sido más acentuado. Y por otra parte, los niveles de temporalidad y de precariedad en el mundo del trabajo se han acelerado de forma especialmente grave respecto de los países del entorno. Esto tiene que ver por cómo teníamos el país, pero el sistema en sí mismo es un poco lo que nosotros queremos ir a las verdaderas causas, ¿no? Está un poco en que se ha dejado que las finanzas tengan el poder que tienen y hay que recuperarlo. Pero yo confío en que en un país democrático, no en un país dictatorial, pero sí en un país democrático, los ciudadanos sean capaces de exigir que las cosas funcionen. Cuando en un momento determinado el gobierno del PP metió a España en la guerra de Irak, salieron a la calle, pero millones y millones de personas. Se cambió un gobierno y España salió Es decir, que los ciudadanos tienen un poder, tienen un verdadero poder, que es el que hay que, hasta cierto punto... Pero ese poder lo asume el ciudadano, el poder el ciudadano lo valora. ¿Saben el poder que tiene y la decisión que hay que tomar cuando hay unas elecciones para poder cambiar este país, para poder pedir responsabilidades? Porque no lo veo, no lo palpo. Vamos a ver, los cambios evidentemente muchas veces son lentos en el sentido de que vivíamos en un mundo de corrupción hace 5 o 10 años, pero de tal nivel de corrupción que la impunidad llegaba a que los corruptos no se preocupaban de cubrirse. Eso se ha visto hace poco, ¿no?
parece que la sociedad en un momento determinado ha reaccionado, y ahora mismo la capacidad o la tolerancia frente a la corrupción es mucho menor, es infinitamente menor que hace 10 años. Eso se ha conseguido pues porque efectivamente los ciudadanos han sido informados de los grandes escándalos y de esas grandes situaciones. Es que lo que yo estoy diciendo es que en los temas de la economía y de la crisis hay zonas muy oscuras que deben ser conocidas y que si los ciudadanos las conocen, su nivel de implicación para exigir que cambien se incrementa de una forma importante. Y no ya es un tema partidista, no solo es un tema, digamos, de partidos, que hay partidos que son más... O sea, ahora mismo ningún país se declara favorable a la corrupción, como ningún país se declara favorable a la existencia de paraísos fiscales. Y sin embargo, los paraísos fiscales en estos momentos existen un engranaje del sistema. Grandes empresas como multinacionales, transnacionales, como Apple, pero como Repsol, o como otras, utilizan los paraísos fiscales, como la propia banca. Utiliza los paraísos fiscales porque están ahí y porque permiten no contribuir a la hacienda fiscal del país. Bueno, la tolerancia frente a esto, hace 10 años, nosotros, por ejemplo, en ATAC, denunciábamos la existencia de paraísos fiscales y lo importante que era que redujeran sus niveles de participación en la economía hasta la desaparición. La receptividad del público era escasísima. O sea, no conseguíamos transmitir al ciudadano medio que los paraísos fiscales le estaban robando. Le estaban robando porque él, con sus impuestos, como le deducían de la nómina la parte de recursos que utilizaba el Estado para pagar escuelas, para pagar hospitales, había empresas y gente y ricos que no estaban teniendo, gracias a los paraísos fiscales, la forma de no pagar. Eso es un robo. Planteado así, poco a poco la gente ha ido sensibilizándose. En nuestro país ha habido un ministro que ha tenido que dimitir, porque tenía papeles, porque tenía una sociedades offshore en un paraíso fiscal. Ministro que además es de esta tierra. Uh-huh. Bueno, esos son los cambios que nosotros... Ese es el poder de la ciudadanía. Cuando realmente consigue darse cuenta e indignarse de cosas que son injustas en sí mismas. Porque si no, realmente, mientras no se conocen, pues pasan, no ocurre. Pero nuestra función, y ahí yo me involucro dentro de la organización en la cual trabajo desde hace muchísimos años, para justamente echar luz sobre esas zonas oscuras de la economía que afectan al ciudadano. Porque efectivamente los recortes tienen que ver con la existencia de paraísos fiscales. Pero no solo los recortes tienen que ver con la existencia de paraísos fiscales, los recortes tienen que ver con una determinada política económica que se ha generalizado como si fuera un principio económico. Y ahí para eso se ha utilizado una falacia, ¿no? Se ha dicho, pero hombre, el Estado es como un ciudadano. Si tiene más gastos que ingresos, pues tiene que recortar gastos, porque los ingresos son los que tiene. Eso es una falacia. El Estado no es como un ciudadano, porque el Estado puede generar recursos, puede generar ingresos, que un ciudadano no puede más que si le dan trabajo, ¿no? Entonces, partiendo un poco de... Por eso las políticas de recortes son tan criticables, porque además afectan derechos. O sea, no es que afecten, hombre, realmente si se recorta en las subvenciones que se da a
a los que compran yates, bueno, pues, en fin, pero es que estamos hablando de derechos, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de pensiones. Pero es que ¿dónde se ha recortado? Claro. Y ha desaparecido, podemos decir, la clase media. Y en esta crisis, en estos 10 años, los pobres, la clase media, se ha empobrecido más y los pobres son más pobres. Pero los ricos son más ricos. Eso es lo que se mide con lo que yo utilizaba un concepto un poquito técnico, que es la desigualdad. Los índices, los indicadores de desigualdad. Y entonces todos los indicadores de desigualdad de nuestro país nos dicen que ha crecido tanto que nos hemos destacado dentro de la Unión Europea como el país que más desigualdad, no es que el país que más desigualdad tiene, sino el país donde más ha crecido la desigualdad. Porque efectivamente estamos hablando de una ciudadanía que se ha empobrecido. Se ha empobrecido primero porque se ha visto en el paro. Se ha empobrecido porque además ha aparecido un tipo de pobre nuevo, que es el trabajador pobre. Es decir, la persona que tiene un trabajo de 8 horas al día o a veces de 10, pero no le llega a fin de mes lo que recibe. Y este es un pobre que no existía antes, porque antes el pobre era el que no conseguía trabajo por las razones que fuera, porque no tenía la capacidad suficiente como para encontrar el puesto de trabajo al que se le ofrecieran. Pero esta desigualdad tiene que ver con, estas políticas tienen que ver con, pero esto ya no es crisis. Por eso hablamos de que la crisis en sí mismo no es que haya terminado, es que estamos en una situación en la que ha cambiado radicalmente la forma de organizar la economía y la sociedad, que de alguna forma hemos perdido calidad, hemos perdido riqueza, hemos perdido posibilidad incluso de mirar con tranquilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea, nuestros hijos en estos momentos tienen que salir a encontrar trabajo fuera, porque aquí, por alguna razón, las razones son claras, ha habido un reparto de trabajos dentro de la Unión Europea, y los trabajos de mayor valor añadido se han quedado en otros países. Esto es un tema, efectivamente, de cambio que debe realizarse. En cualquier caso, y esto es lo importante, donde nosotros queremos insistir un poco, es que los ciudadanos tienen que recuperar su capacidad, digamos, de controlar, por una parte, la economía y por otra parte, sobre todo, las finanzas, que es el elemento que para nosotros ha cambiado más en los últimos 40 o 50 años. Insistía yo cuando decía que cuando estaba estudiando en los años 60, pues las finanzas eran, digamos, algo así como un instrumento de la economía, ¿no? O sea, cuando se quiere hacer un proyecto, lo que se buscaba era financiación. Pero es que ahora la situación no es esa. Ahora mismo hay un conglomerado de mercados financieros que son los que de alguna manera dominan el tema y, por así decirlo, estructuran quiebras de empresas, porque es más rentable al capital financiero, por ejemplo, para una fusión, desligar, o sea, despiezar una empresa, lanzar a la gente, a los trabajadores, al paro, porque eso hace crecer el valor de esas acciones y, por tanto, los mercados financieros ganan. Es decir, que ahí está un poco esta maquinaria diabólica, infernal, que de alguna forma tenemos que quebrar, o por lo menos tenemos que ayudar a quebrar. Pero llegamos a la misma conclusión: sigue esos mercados siendo más ricos y el trabajo más pobre, porque ya se va al despido. Sí, pero hay alternativas. El tema es que hay posibilidades de hacer cosas. Vamos a ver, el libro, que de alguna manera lo hemos editado como libro, y bueno, pues tiene un precio ridículo de 3 euros, porque es el coste que nos ha editado, pero
Pero el libro está en PDF en la web de ATAC. Cualquier persona que esté interesada va a la web de ATAC España, busca el libro y se lo descarga gratuitamente. El libro tiene 100 páginas, o sea, es un libro que se lee bastante bien, además se ha buscado el lenguaje. Y el libro tiene al final un capítulo donde expone las alternativas, es decir, las cosas que se pueden hacer, las propuestas que hay. Nosotros, por ejemplo, decimos que la solución a la crisis no es volver al crecimiento. O sea, no es porque nos enfrentamos a problemas de sostenibilidad del planeta, de cambio climático. No podemos pensar que los países del primer mundo, en los cuales España está incluida, y los países africanos, asiáticos, van a poder resolver los problemas creciendo y creciendo, porque, entre otras cosas, no hay recursos y la capacidad de absorción de residuos del planeta ha llegado a un límite. Por tanto, la solución no está en el crecimiento. La solución está en el reparto. Está en el reparto de la riqueza creada, porque la riqueza creada es enorme. Es enorme. En estos momentos hay circulando por el planeta algo así como 4 veces el valor de la producción mundial. Lo que produce el mundo en un año, hay 4 veces esa cantidad en dinero y en activos financieros que anda buscando rentabilidad. Es decir, a veces de forma fraudulenta, como puede ser, por ejemplo, con las preferentes, que engañaban a la gente, les decían, usted ponga aquí el dinero, que nosotros le damos una rentabilidad, pero luego resulta que no era, que el dinero no lo podían recuperar, ¿no? Uh-huh. Pero a sabiendas que no lo iban a recuperar. Sí. O es un dinero que anda, por ejemplo, tratando de privatizar los servicios públicos, por ejemplo, con hospitales privados que se ha visto que de alguna manera son mucho menos eficientes y mucho más costosos para la sociedad, eso sí, mucho más rentables para el que pone el dinero, ¿no? Es decir, ese problema, es decir, de esa cantidad de fondos de inversión, porque claro, en economía a eso se le llama inversión, yo le llamaría, son fondos especulativos, son fondos que han encontrado, por ejemplo, en el alquiler de los centros de las ciudades una nueva burbuja. Están comprando edificios, están comprando viviendas para ponerlas en plataformas, lo cual ha hecho subir de una forma increíble el precio del alquiler de viviendas, y la gente más necesitada, los jóvenes y la gente más desfavorecida, ahora mismo no puede pagarlos, ¿no? Entonces, ese problema hay que enfrentarlo y hay que atacarlo. En el libro se dan algunas pistas de cómo hacerlo, pero claro, eso necesita, por así decirlo, por una parte, gobiernos que de alguna forma los desarrollen, presionados por los ciudadanos que les van a exigir. Hay una anécdota que se cuenta de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, en otra de las grandes crisis que ha habido en el planeta, ¿no? En los años 30, cuando realmente después del crack del 29 en Estados Unidos, en Wall Street, pues los sindicatos fueron a verle a Roosevelt y para pedirle que como Estado hiciera algo, porque en los años 30 no había lo que evidentemente hemos avanzado. Ahora mismo hay una serie de protección social. Tú te quedas en paro, bueno, pues tienes unos meses de paro, y después, cuando se te acaba, se fuerza también que no se quede en la indigencia. En los años 30 en Estados Unidos eso no existía. Entonces se le exigía a Roosevelt que interviniera para que creara puestos de trabajo, lo que se llamó el New Deal. Roosevelt les contestó a los sindicatos y a los grupos políticos que decían, bueno, yo lo puedo hacer desde el gobierno, pero ustedes me lo tienen que exigir desde la calle, porque si no, yo no puedo desarrollar estas políticas si ustedes no me lo exigen desde la calle con una cierta presión. Yo creo que la función del ciudadano no solo es votar. La función del ciudadano en una democracia es, además de votar y saber bien a quién vota, el exigir
que lo que están haciendo los que se les ha dado la confianza para que gobiernen, desarrollan efectivamente las políticas que les benefician a ellos como colectivo más importante, no a ellos como colectivo corporativista, no a los bomberos, no, al conjunto de la ciudadanía. Y el conjunto de la ciudadanía hemos visto que con esta crisis ha salido perdiendo y ha salido empobrecida. Y lo más grave es que además puede volver. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los últimos datos de hoy mismo de empleo, o sea, nos dicen que que está ralentizándose otra vez, que creíamos que ya había creación de empleo, pero que no, es decir, que hay grandes reformas que hacer. Algunas se apuntan en este libro, otras se irán creando por la propia dinámica social. Esto es muy, muy clásico cuando se llega a un gobierno, pues o sea, hay que aplicar nuevas políticas y a veces se crea cosas que realmente no están escritas, después se ve si efectivamente son eficaces o no. Los ciudadanos deben estar ahí para exigir si son eficaces y si sobre todo no están beneficiando a los colectivos más poderosos, a estas élites financieras que en el fondo son las que han acumulado una cantidad de riqueza justamente en la crisis. Don Ricardo, se nos dio el tiempo volando. La verdad que todavía se nos queda pero muchas cosas en el tintero. Y tendríamos que hablar de esto largo y hablar más de este libro, 10 años de crisis. Pues cuando quieran. Invitamos, por supuesto, a la sociedad, a los vecinos y vecinos, el próximo jueves a las 8 de la noche en el Círculo Cultural de Telde, en la calle Roque, número 119. Pues ahí podrá conocer en primera persona más sobre este entresijo que decir, y lo tenemos claro, tenemos que saber el poder que tenemos los ciudadanos y lo que podemos hacer en esta sociedad, que tenemos que ser más partícipes para poder exigir, no desde nuestras casas sentados, pedir y exigir, pero que sean otros los que nos articulen las herramientas para tener un bienestar. Muy bien. Y eso es uno de los problemas que hemos tenido. Nos movilizamos si no va a desaparecer el club de fútbol, pero no nos movilizamos si nos recortan en sanidad. Y eso es un claro ejemplo de cómo esta sociedad se está desviando. Don Ricardo, un placer tenerlo en esta casa. Un placer, el placer es mío. Bueno, vamos, unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes. Lo que siempre he dicho y siempre llevo como bandera, el poder ciudadano. Esa herramienta que ustedes tienen que ejercer a través del voto, que ustedes tienen que ejercer exigiéndole a aquellas personas que están en las instituciones para que sean los representantes de todos nosotros, que no tenga que venir Europa. ¿Se acuerdan ustedes cuando viene Europa y le dice al Partido Socialista, al Partido Popular del Partido Socialista, oiga, las cláusulas hipotecarias que tiene usted en España son abusivas? Cuando un Estado se ha preocupado más en rescatar a los bancos con el dinero de aquellos que perdieron sus viviendas, que los bancos los echó a la calle, rescatamos los bancos. Este es el mundo al revés. Pues nosotros tenemos parte de culpa de que el mundo sea al revés, porque le hemos dado las herramientas y le damos las armas a aquellos que lo han utilizado mal. Pero bueno, volvemos y lo recalcamos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.